En el concierto de Latinoamérica ante Europa, la nota disonante fue el presidente de Chile, Gabriel Boric. Se plegó a la pretensión de Occidente de convertir la cumbre Unión Europea-CELAC en un evento condenatorio a Rusia y traicionó la posición de la patria grande. Los líderes europeos desde antes del inicio de la cumbre trataron de imponer una agenda para que América Latina se aliara a Occidente en las sanciones y condenara a Rusia, posición que fue rechazada por los líderes de la región latinoamericana, a excepción de Gabriel Boric. ¿Qué hizo ahora el señor Boric? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se robó la película, fue el titular de la prensa alemana en alabanza a la condena de Gabriel Boric a Rusia en la cumbre Unión Europea-CELAC, al contrastar su opinión con la de los otros presidentes latinoamericanos de izquierda. Los diarios Handelsblatt y Die Welt recordaron en la misma línea su crítica abierta a las supuestas vulneraciones de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, que ha afectado las simpatías que le tienen Lula da Silva y Gustavo Petro. Pareciera el discurso de Ursula von der Leyen o de Marco Rubio o del propio Biden, pero no. Es el autoproclamado político de izquierda Gabriel Boric quien hace estas declaraciones y se congracia con la política de Occidente, olvidando su compromiso con la patria grande. ¿Qué hombre de izquierda se permite tener estas posiciones que en nada difieren del discurso hegemonista y neoliberal de Occidente? ¿Será que Boric tiene confundidas sus manos y su izquierda es su derecha? ¿O son los hemisferios cerebrales los que están confundidos? El diario conservador alemán Die Welt releva la condena que hizo el presidente Boric a Rusia por el conflicto en Ucrania en la cumbre de la Unión Europea-CELAC. Según el diario, hasta ahora, nadie dentro de la izquierda dominante en América Latina ha expresado este hecho tan claramente como Boric. No es la primera vez que Boric se distancia así de las posiciones de la izquierda de América Latina y por ello no encuentra aliados sólidos en la región. Las simpatías de Lula y Petro hacia Boric pueden verse afectadas por las posiciones del chileno que son totalmente opuestas a las de estos gobernantes de izquierda. La postura del presidente chileno, Gabriel Boric, durante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, en la que demandó a los países latinoamericanos una condena contra Rusia, le generó el rechazo del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien atribuyó las posturas del joven presidente a su inexperiencia y ansiedad. Las declaraciones de Lula han sido conciliadoras al aludir a la juventud del presidente Boric y a su falta de experiencia en foros de este nivel. Pero en realidad, la conducta de Boric es expresión de ser exponente de un falso progresismo que juega para los intereses del neoliberalismo. A su regreso de Bruselas, Lula remarcó que no estaba de acuerdo con Boric y consideró que la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que el joven sea más sediento, que tenga más prisa en este tipo de eventos. La conducta de Boric, por desgracia, no es nueva en Latinoamérica. Sin profundizar mucho en la historia están los ejemplos de Lenín Moreno y Luis Almagro, grandes simuladores que, en cuanto salieron de la sombra de legítimos hombres de izquierda, revelaron lo que realmente eran, serviles peones del imperio. El analista argentino Jorge Elbaum dijo a Sputnik que Lula puso en sus palabras básicamente una sensación que atravesó a los referentes de América Latina en sus distintos países, sobre todo por la insistencia de Boric en tratar de condenar a Rusia. Es obvio que el conflicto que se viene desarrollando en el este europeo es el resultado de la prepotencia de la OTAN y de las ambiciones de Washington por desmembrar y debilitar a la Federación Rusa, subrayó Elbaum. Elbaum señaló que el presidente de Chile ha resultado cuestionado tras la cumbre Unión Europea-CELAC. También advirtió que su posición lo va dejando aislado en su posicionamiento en el marco regional y lo identificó como un exponente de un pseudo-progresismo existente en América Latina y Europa que, en realidad, es una función vacía que juega claramente del lado de los intereses más concentrados de Occidente. El analista recordó que el presidente chileno utiliza un argumento falso para responsabilizar a Rusia por el conflicto con Kiev, olvidando que la situación se inició con un golpe de Estado en Ucrania en 2014 y tras el golpe de Estado comenzó un intento de limpieza étnica en la región del Donbass. Elbaum declaró: debería ser sensible a todo lo que vivieron los rusos hablantes en la zona este de Ucrania,
que se manifestó con los bombardeos sobre los habitantes de la región del Donbass, hoy integrante de la Federación Rusa, incorporada luego de un plebiscito. Pero las pretensiones del jefe del Ejecutivo chileno en la cumbre Unión Europea-CELAC no encontraron eco, ya que los países participantes expresaron su profunda preocupación por el conflicto en una declaración, pero no mencionaron a Rusia, como quería el mandatario chileno. Lula, en cambio, cuestionó que se hayan impuesto sanciones y bloqueos a Rusia sin el amparo del derecho internacional y condenó la carrera armamentística que se vive en Ucrania, en la que se invierten recursos que debían estar destinados al desarrollo de los pueblos. El presidente brasileño ha sido, además, uno de los principales defensores de la necesidad de una salida pacífica y negociada del conflicto, en procesos en los que también participen las potencias que proveen de armamento a Ucrania, como el gobierno de Washington. Desde que llegó al poder en enero del año 2023, Lula se ha caracterizado por intentar situarse en una posición de equilibrio entre Rusia y Ucrania para colocar a Brasil como uno de los países capaces de facilitar una salida dialogada al conflicto. Desde el comienzo de su gestión, ha habido una posición intencionada de Brasil hacia la solución pacífica del conflicto, y aunque en su momento condenó la operación rusa en Ucrania de conformidad con la tradición brasileña de no agresión, también ha sostenido el criterio de que los rusos tienen sus razones que deben ser tenidas en cuenta. Es indignante que alguien que llegó al poder como representante de la izquierda y que se reconoce a sí mismo como de izquierda, asuma posiciones tan reaccionarias. Es indignante porque la izquierda en Latinoamérica tiene una sufrida y sangrienta historia, precisamente por agresiones reales contra gobiernos progresistas. Hasta un representante de la Unión Europea, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, expresó satisfacción por la posición asumida por la CELAC al no querer condenar la llamada agresión y abogar por la solución del conflicto, y dijo textualmente: "El mundo está harto de este conflicto". Y Boric viene a mostrar desacuerdo y a posicionarse al lado de Occidente en un asunto tan mal traído por los políticos y toda la prensa de derecha. Volvemos a la pregunta inicial. ¿A qué izquierda pertenece este señor? ¿Cuál es realmente su ideología? Boric no es otra cosa que un simulador más al servicio de los intereses de las élites de poder. Se comporta como lacayo del imperio al más puro estilo del ogro del pantano Luis Almagro. Después de todo, es bueno que haga estos planteamientos, así nos muestra de qué pata cojea. Nada nuevo en la viña del señor. Boric traicionó otra vez. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.